Saludos, mis queridos estudiantes. Estamos por acá hablando nuevamente de ciencia en nuestra academia y hoy vamos a estar con un tema que han pedido muchísimo, que es el proyecto de investigación. No vamos a tener un video extenso, sino que vamos a hacer un video tutorial de cómo redactar tu proyecto de investigación. Bienvenidos. Un proyecto de investigación es el conjunto de ideas y metodologías encaminadas a resolver un problema de investigación. Pareciera un trabalengua, pero no te angusties porque aquí vamos a conocer cuáles son esos componentes que no pueden faltar a la hora de redactar tu proyecto. El proyecto de investigación tiene 6 partes, lo podemos llamar también capítulos: el tema, la introducción, el marco teórico, el marco metodológico, temas administrativos, bibliografía y anexos. El tema de investigación. Cuando queremos investigar algo, debemos nosotros comprender primero qué tanto se sabe sobre eso que quiero investigar, qué tan novedoso es, qué puedo yo aportar a la ciencia ya constituida con el conocimiento sobre este tema. Ya tengo la respuesta a esas preguntas y en realidad el tema que tengo pensado es un tema que causará un impacto con nuevo conocimiento. Adelante, estamos listos. Inicialmente el tema no tiene que quedar perfecto y como será al final, sino puede ser un esbozo del tema que quiero investigar, pero eso sí, en el tema, en ese título, debe estar engarzado el problema de investigación. Deben estar las variables de estudio. No te compliques. Sígueme. Vamos con la introducción. Vamos con la introducción. Después que ya tienes ese pequeño boceto de tu tema de investigación, la introducción es precisamente esa antesala de lo que vamos nosotros a investigar y a profundizar en nuestro proyecto, donde primeramente expresamos el problema de investigación, los objetivos del proyecto, la justificación y algo muy importante, las limitaciones. Muchas veces queremos solucionar un problema de investigación que ha estado allí por años sin soluciones y es precisamente porque quizás hay limitaciones reales que no hemos tenido en cuenta y es importante que nosotros, una vez que redactamos nuestro problema, los objetivos, que tengamos la justificación. Si tenemos alguna limitación, para resolverlo del todo, lo expresemos en nuestra introducción. Esto es muy importante. Tenemos claro el tema de investigación, ya redactamos la introducción. Continuamos con algo muy importante. ¿Qué es el problema de investigación? Porque a veces cuando nosotros queremos plantear el problema, pues no tenemos muy claro. Lo redacto. Aquí está el paso a paso de qué es el problema de investigación y cómo te voy a guiar para que puedas expresarlo de la mejor manera. Primero, tener claro que ese problema de investigación, que es el inicio del capítulo Introducción, es una carencia de conocimiento, un vacío en un tema determinado que todavía no acaba de esclarecerse y en el que tú como investigador vas a profundizar y solucionar, ¿sí? Por supuesto, ese problema debe tener una solución y debe ser expresado con muchísima claridad a la hora que lo redactas. El problema de investigación se encarga de problemas naturales, procesos naturales que son observables empíricamente y tiene implícita las variables de investigación. Lo mismo sucede con el tema. Cuando nosotros planteamos el tema de investigación, ese título tiene que tener implícita las variables de estudios. Eso es muy importante. Mira que aquí estamos conectando nosotros el tema con el problema de investigación, al mismo tiempo con el objetivo general, que ahorita vamos a estar hablando de ellos, con la hipótesis. Todo esto lleva una cadena de conexión irrompible, ¿sí? Eso es importante que lo tengas presente. Podemos tener diferentes tipos de investigación. Aquí yo te voy a hablar de 2 tipos específicamente que estamos usando muchísimo en ciencias biomédicas. Uno son los problemas descriptivos, que tienen como objetivo caracterizar o definir objetos, hechos, fenómenos. Un ejemplo muy fácil para que ya lo comiences a practicar es cómo son los hábitos alimentarios de los internos del Hospital X.
Eso es una pregunta de un problema descriptivo, ¿verdad? Un problema explicativo va a ser aquel que busca una relación causa-efecto. Eso es muy importante. Hay siempre una relación causal entre los hechos de la investigación. Y aquí, por ejemplo, tengo una pregunta que dice, ¿por qué los jóvenes prefieren los videojuegos a la lectura de un buen libro? Los objetivos de investigación son la parte número 2 de la introducción. Son, por supuesto, aquellos que le van a dar salida o respuesta a ese problema y lo van a hacer a manera de acción. Yo, por supuesto, siempre recomiendo la taxonomía de Bloom dependiendo del nivel de profundidad de conocimiento, de amplitud de conocimiento que yo voy a tener con esos objetivos que me planteo. Voy a tener un objetivo general y voy a tener objetivos específicos. El objetivo general está estrechamente ligado al problema, está estrechamente ligado a la hipótesis, está estrechamente ligado al tema de investigación y por tanto incluye también las principales variables de nuestra investigación. Son verbos porque indican acciones que terminan en infinitivo, digamos, estudiar, argumentar, precisar, comparar, demostrar. El capítulo número 3 de nuestro proyecto es la justificación. Aquí sustentamos y exponemos las razones por las cuales nuestro proyecto es sumamente importante. Vamos a explicar detalladamente nuestro objetivo, resaltando los beneficios y la utilidad que tendrá que nosotros desarrollemos esta investigación. Entonces, esa es nuestra justificación, tu justificación. Vamos ya en el capítulo número 3 de nuestro proyecto de investigación, el marco teórico, ese sustento de nuestro proyecto de investigación. Aquí lo que nosotros realizamos es una búsqueda en literatura científica indexada, generalmente en los últimos 5 años. Sin embargo, tenemos una proporción de aproximadamente, a mí me gusta 80-20, 80 hasta 5 años, 20 menos de 5 años, siempre y cuando se trate de literatura de alto valor. Nosotros primero vamos a dividir esta realización de la pesquisa de la literatura en 2 etapas. Una parte que es la revisión analítica de la literatura y aquí tenemos la oportunidad de realizar fichas bibliográficas que pueden ser físicas o digitales. Si quieres aprender cómo se hacen las fichas bibliográficas, que te van a ayudar muchísimo. Si quieres aprender cómo realizar fichas bibliográficas, que van a ser de muchísima utilidad aquí en el proyecto y también cuando vayas a tener los resultados de la implementación del mismo como fase definitiva, ya creando tu artículo original, es importante que me contactes en el link que te estoy dejando acá abajo. Después que ya tenemos organizadas nuestras fichas bibliográficas, vamos a la elaboración del marco teórico propiamente dicho. Aquí tienen ustedes el paso a paso de la revisión de la literatura, cómo realizarla. Esta fuente documental que nosotros podemos estar utilizando para la redacción de nuestro marco teórico, la vamos a dividir según Muñoz 2015 en fuentes bibliográficas, que son estas de la literatura que te estaba diciendo, donde hacemos las fichas bibliográficas. También podemos tener iconografía, podemos tener recursos digitales, también podemos tener fotográficos y podemos tener también sitios de internet. Es algo muy importante que cuando nosotros utilicemos alguna de estas fuentes, sean fuentes científicamente probadas y así podemos nosotros citarlas con absoluta confianza. Muchas veces me dicen, ay, profe, pero es que yo no encuentro nada sobre ese tema. No hay casi nada escrito sobre ese tema. Te digo algo, tranquilo. Si tú has pensado en un problema de investigación a solucionar, te aseguro que no eres la única persona que lo ha pensado. Ojalá que un día tengamos entre nosotros alguien que descubre algo insólito, algo de lo que no se había hablado, pero generalmente los problemas que nosotros investigamos son pequeñas partes de problemas ya analizados que todavía quedan con vacíos teóricos, con vacíos científicos que no se han podido comprobar y ahí entramos nosotros como investigadores a solventarlos.
¿Dónde vamos a encontrar esta información de alto valor? En las bases de datos. Siempre me gusta decirle a mis queridos estudiantes, por favor, si van a googlear, que sea en Google Académico. Google Académico te va a ofrecer múltiples publicaciones de diferentes revistas que están en estas bases de datos que te ofrezco en esta diapo. Y puedes ver aquí que tengo 4 en rojo, son 4 de las más buscadas, preferidas por parte de mis estudiantes. Yo también las uso muchísimo. Ahí se me quedó por colocarles Medline, que también es muy utilizada por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado en ciencias biomédicas. Algo muy importante que quiero que tengas presente, toma nota en este momento. Diferencia entre una cita bibliográfica y una referencia bibliográfica. Pareciera decir lo mismo, pero no es lo mismo. La cita es mi respeto, la cesión del derecho de autor a esa persona que publicó sobre el tema en mi texto, en lo que yo estoy redactando. Yo hago un parafraseo o puedo hacer una cita textual directa. Sin embargo, va colocado, así como está este ejemplo, al lado del punto que yo termino de hablar en mi marco teórico o en mi discusión de resultados de la investigación, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Si nosotros no citamos, estamos cayendo en plagio. Si no parafraseamos correctamente, estamos cayendo en plagio y eso científicamente no es permitido. Eso éticamente no es permitido. La referencia bibliográfica es un conjunto de datos que me ubican a ese autor en la revista, el año, el lugar, donde lo encuentro, dónde está disponible, si está físico, si está digital. ¿Ya? Entonces, esa parte se coloca al final del proyecto. Importante, por favor, espero que ya hayas tomado nota entre las diferencias entre cita y referencia bibliográfica. Otro dato importante, dependiendo de la editorial a donde estás tú postulando tu publicación, dependiendo de la universidad de ciencias biomédicas donde estás estudiando, puede que trabajen normas APA o normas de Vancouver en la redacción científica. Por favor, algo muy importante, antes de sentarte a escribir tu marco teórico, cerciórate de estar usando las normas que pide la institución donde estás. Eso es sumamente importante. Vamos con el capítulo 4 de nuestro proyecto. Ya estamos al 50% del video de hoy. Qué lindo compartir contigo la metodología de la investigación. Aquí es un extracto de lo que lleva la metodología, el material y método, como también lo conocen y lo describen otros autores. Si quieres saber con detalle cómo desarrollar cada capítulo de la metodología, suscríbete. Lo primero que nosotros vamos a expresar en la metodología es el tipo de estudio. Podemos tener diferentes tipos de estudios, descriptivos, experimentales, un estudio quizás de corte, de casos controles, puede ser un estudio de caso clínico como modalidad de titulación. El tipo de estudio que usted vaya a hacer tiene que quedar reflejado en esta parte de la metodología. Población y muestra se refiere a esa parte, a ese número de individuos que van a formar parte de mi investigación. Cuando nosotros estamos hablando de población, es el número global de una población determinada. Ejemplo, Ciudad Puerto Viejo. Una muestra será un fragmento de esa población que incluye características significativas que para la investigación que nosotros desarrollamos son de interés. Tiene que ser una muestra homogénea que tenga toda la información que yo necesito de esta población. Te pongo un ejemplo rápido y fácil. Si tienes una torta de vainilla y chocolate y sacas una porción de esa torta, aquí podrás tener información de los ingredientes, los sabores, la textura. Es una expresión de cómo está constituida esa torta, ¿verdad que sí? Bien, vamos con las herramientas y los instrumentos que vamos a estar usando para el desarrollo de nuestro proyecto. Usted puede tener diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de instrumentos. Un instrumento que usamos muchísimo es el cuestionario, generalmente elaborado por los autores del proyecto, y aquí sí quiero hacerte una pequeña observación. Cuando el cuestionario se diseña a criterio de los autores de la investigación,
debe ser validado por expertos. ¿Cómo se hace la validación de expertos? ¿Cómo se diseña un instrumento? Forma parte de otro video. Solo te digo para que lo tengas presente. En tu metodología puedes decir, puedes escribir, se aplicó un cuestionario diseñado por los autores de la investigación y validado por expertos. Lo puedes decir siempre y cuando lo hayas realizado. Por supuesto. Puedes también estar utilizando instrumentos médicos. Haz referencia si estás usando un esfigmo, si estás utilizando un glucómetro, porque quizás estás haciendo una pesquisa de cifras de glucosa postprandial, me la invento, y es importante que hagas referencia a que estás usando un glucómetro y si puedes decir cuál marca, porque hay marcas que estadísticamente, por decir calidad de calibración y de certeza en el resultado son mejores que otras, también pudieras hacer referencia a la marca no como comercial, sino decir que usaste el glucómetro tal y que tomaste tantas muestras, ¿no? Bien, ahora, algo muy importante, la recolección y el procesamiento de los datos. Una vez que ya tú tienes el cuestionario, que tienes esos documentos a los que accediste, o bases de datos quizás de una institución hospitalaria que te dieron, historia clínica, todo lo que hayas utilizado, tú vas a vaciar tu información en una plantilla o base de datos que te creas en Excel generalmente, ¿ya? Y de allí la vas a exportar. Yo, en mi caso, recomiendo a SPSS porque es un software muy amigable, muy fácil de usar y maravilloso para la investigación biomédica, ¿sí? Entonces, es importante que tengas claro que debemos dejar muy bien escrito cómo vamos a recolectar la información y de qué manera la vamos a procesar. Y aquí viene otro aspecto que va de la mano ligado recolección y procesamiento de datos, la operacionalización de variables. Dependiendo de cómo yo digo que se van a comportar las variables, porque eso es operacionalizarlas, yo puedo decir cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas, puedo decir cuáles son ordinales, cuáles son nominales, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, si existen variables intervinientes o de confusión que pueden dar lugar a sesgo si es que no las manejo con el rigor necesario. O sea, mira, operacionaliza la variable y eso te da la conexión directa, cómo lo voy a procesar estadísticamente. Porque yo sé entonces, y voy a expresar en mi metodología, qué pruebas estadísticas voy a estar realizando. Yo puedo decir perfectamente si voy a hacer un estudio con inferencia estadística o si sencillamente voy a expresar mis resultados de manera por cientos y frecuencias, de manera descriptiva propiamente dicha, ¿no? Ah, pero si yo quiero hacer una inferencia, si yo quiero hacer una prueba de hipótesis, si yo quiero relacionar variables, tengo diferentes maneras estadísticas para procesarlo y por eso depende de qué tipo de variables definí yo en mi operacionalización. Por último, después que ya las tengo claras de cómo voy a procesarlas y cuáles van a ser ellas, todavía no tengo resultados, solo tengo la maqueta de lo que voy a hacer, porque estamos en el proyecto, puedo expresar en mi metodología que los resultados serán expresados o demostrados mediante tablas y gráficos para una mejor comprensión. En el número 5 vamos a tener temas administrativos y bibliografía. En los recursos administrativos vamos a tener el material que vamos a usar de oficina, el material humano, los fondos financieros, autofinanciado o financiado por alguna institución específica, eso hay que decirlo. Tenemos la parte de ética y aquí me detengo rápido para comentarte que para que tu proyecto de investigación pase de ser proyecto a tener la aprobación para ser ejecutado, debe ser primeramente aprobado por el comité de ética de la institución donde estás o de algún comité de ética habilitado en el país para tal aval. Sin el aval del Comité de Ética de Investigación, no puedes, bajo ningún concepto,
pasar a la fase de ejecución del proyecto de investigación. El cronograma de actividades nos cuenta de cuándo comenzamos, por dónde vamos y hasta dónde llegaremos con nuestro proyecto y las fechas exactas en que estaremos dando sustento y evidencia del avance de nuestro proyecto. Te aviso que si ya redactaste un proyecto de investigación, es fácilmente publicable. Si ya tiene el aval para ser ejecutado, tu proyecto es potencialmente publicable. Así que contáctame para explicarte cómo lo puedes hacer. La bibliografía la vas a colocar dependiendo de la normativa, sea normas APA o normas de Vancouver. Algo muy importante antes de darte los tips del resumen del proyecto. Después de la bibliografía puedes estar colocando también anexos, porque puede ser que en tu proyecto estés usando, digamos, un test o una escala diseñada ya por otros autores y es importante que lo coloques en el anexo. ¿Ya? Por ejemplo, he estado asesorando algunos trabajos que trabajan el síndrome de Burnout y en el síndrome de Burnout hay un test que es el test de MASLAC, que es, por supuesto, parte del anexo de ese proyecto. Cuando vamos nosotros a hablar del resumen del proyecto, es ese párrafo que nos cuenta absolutamente todo del proyecto, ¿sí? Y aquí vienen los tips. Primero, se redacta al final, y usted me dirá, doctora, pero eso es lo primero que yo leo cuando de un proyecto publicado se trata. Es cierto, lees el tema con los autores e inmediatamente lees el resumen, pero el resumen se redacta al final y en tiempo futuro. No ofrece resultados de la investigación porque todavía estás nada más en la fase de proyectos. ¿Vas a expresar tema, objetivo y metodología? Sí. También vas a expresar la justificación que tiene realizar tu proyecto y los beneficiarios. En este momento quiero invitarte ya a que si ya tomaste nota y estás listo, comiences a redactar tu proyecto de investigación.